Gracias por continuar en Observatorio en este programa desde el Senado de la República dedicado al análisis de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Estamos conversando con la senadora Alejandra Barrales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con el senador Javier Corral del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado. Ha sido una reforma que ustedes mismos han dicho es muy importante frente a lo que teníamos, sobre todo es un avance histórico. Hubo cosas que debieron haber sido incorporadas, pero no fue una operación política sencilla, pudo haberse caído la reforma y la reforma sigue para ser plenamente aplicable. Hay que ir a crear aún los órganos constitucionales autónomos, hacer los nombramientos, las leyes secundarias. ¿Cómo le damos seguimiento? ¿Qué ruta continúa y a cuál hay que estar atento, senadora Barrales? Bueno, sin duda lo que logramos con todo y estos faltantes todavía, yo también estoy positiva, yo también lo veo como un logro, sobre todo si revisamos que ha habido o han habido muchos intentos y ninguno había podido prosperar, pero insistir en destacar el cómo es que llega. Llega con a gritos y sombrerazos, como se dice de repente en el argot, de alguna manera ya está, pero de manera unánime una votación que nos permite sentar las bases para ir a esa otra etapa que es la ley secundaria. Un primer reto importante es que tenemos que armonizar la ley de telecomunicaciones, la de radiodifusión, tenemos que fusionarlas, armonizarlas, teniendo como eje principal lo reformado en este proceso. Entonces no es un trabajo sencillo, porque estamos hablando que incluso ahí cuentan puntos y comas, ahí cuenta dónde la coma, dónde el punto, y yo si tuviera que explicarlo, explicaría de manera muy sencilla. La reforma nos permitió ponernos de acuerdo en el qué, y la reforma secundaria o todas estas leyes secundarias que vendrán, esta etapa que sigue, nos va a establecer los cómo, y es ahí donde decimos que está lo fino. Porque ya está claro que queremos competencia, queremos que no haya monopolios, queremos que no haya concentración, queremos transparencia, rendición de cuentas. Ahora hay que entrar en los cómo. Por eso estoy de acuerdo en esta parte que comenta el senador Corral. No ayuda mucho que no hayamos podido establecer condicionantes para en qué momento reunirse con los interesados en un tema, por ejemplo, de concesiones, de temas que son tan importantes y más ahora que son parte de una responsabilidad del Estado. Bueno, está bien, ya no se dio. Ahora, ¿cómo nos encargamos sin violentar derechos de terceros, ni mucho menos, o de particulares? ¿Cómo nos encargamos de garantizar que habrá transparencia, que habrá competencia, que habrá todo esto? Es ahí donde nos tenemos que poner de acuerdo y viene el tejer fino. Y viene tener claro cuáles son nuestros objetivos, y también hay que decirlos, vendrá la oportunidad para otros de querer meter mano y ver si en los cómo todavía pueden relajar más todas estas tareas, pero bueno, pues ahí vamos a estar presentes y hacer nuestro trabajo también. Hay otra frase que define el reto. Desde hace mucho se dice que en los detalles está el diablo. En realidad, en nuestro país resulta que es más fácil reformar la Constitución que generar las leyes secundarias o reglamentarias. Hay por lo menos una veintena de reformas constitucionales que esperan una reglamentación o incluso ajustes secundarios a las leyes que ya están y no se producen, porque es evidente que en términos reales no hay la voluntad política para concretar esas reformas. Hay dos riesgos en la legislación secundaria: el que se puedan disminuir los preceptos constitucionales, las bases constitucionales, o incluso negar. Debo decir, si acá hubo intentos serios, porque había pretensiones mayores para achicar la reforma. Digo, recordemos que durante varias semanas aquí se estuvo insistiendo por regresarnos a un órgano desconcentrado o descentralizado, la COFETEL, y no un órgano constitucional autónomo. Si hay pues si hubo acá intentos por reducir esta, bueno, la batalla en la ley secundaria va a ser verdaderamente intensa, complicada. Pero además
hasta cierto punto les resultará más fácil a los poderes fácticos o a los agentes económicos, porque la legislación secundaria pues ya nada más necesita de la mitad más uno en ambas cámaras del Congreso. Cuando se requiere necesariamente de las 3 fuerzas, entonces las cosas se complican más. Entonces vamos a tener un doble reto. Tenemos un desafío y un reto. El reto de hacer real los preceptos constitucionales en la ley secundaria y el desafío de mantener esta voluntad política de las 3 fuerzas. ¿Da bases la reforma para una legislación secundaria moderna? Sí las da. Hay un articulado transitorio que tiene muchas definiciones. Y este método de reforma constitucional, que a lo mejor a algunos les parece medio chocante, ¿no? Sí. Que haya 18 artículos transitorios y a veces cada uno de ellos con 9 o 12 disposiciones, dicen, bueno, ¿qué es esto? Bueno, es reconocer que en el Congreso lo que no está en una reforma constitucional y en un articulado transitorio es muy difícil incorporarlo en la ley secundaria. Da pena decirlo, pero es la realidad del Congreso. Ese es, pues, el reto. Decías tú, ¿a qué darle seguimiento? A este proceso fundamental, pero también a otro que es tan importante como la legislación secundaria, la integración de los 2 nuevos órganos, IFETEL y COFECO. Muy al pendiente de quiénes se van a designar y quiénes van a ser ratificados por el Senado y por el Senado fundamentalmente, ¿no? Porque si se achicaron los requisitos, tanto en experiencia del servicio público, de 5 a 1 año, como si se achicaron de 5 a 3, no haber participado en las empresas reguladas, es que se está pensando ya previamente en alguien o en algunos. Y es lo que tenemos que ser muy cuidadosos. Lupa ciudadana, un observatorio 2013 a la integración de los órganos reguladores. Porque así tengamos las mejores leyes, pero si no tenemos a los mejores hombres, las leyes se diluyen y se nos hacen agua. La necesidad de que estos órganos sean efectivamente autónomos, porque digamos un mal debut del IFETEL, como se le ha llamado, de la nueva Comisión de Competencia capturada por los actores que durante años se opusieron a estas reformas, pues podría en una decisión que ya parece menor después de toda la gran operación política que nos han contado, dar al traste con los avances. Sí, bueno, yo te quiero compartir, Ciro, una experiencia, una reflexión que compartimos incluso en su momento con el senador Corral. Dimos un trabajo, un esfuerzo importante para tratar de construir estos órganos autónomos que tuvieran fortaleza, tomaran sus decisiones. No es menor quitarle al Ejecutivo el manejo de las concesiones o revocaciones y ponerlas en manos de estos órganos. Ahí fuimos de la mano PAN y PRD, estuvimos impulsando para generar estos esquemas, pero precisamente haciendo nuestro trabajo político, técnico, etcétera, hubo oportunidad de platicar y de repente decir, oye, tenemos que revisar que no estemos construyendo un monstruo que a lo mejor después en lugar de 5 nos lo quieran bajar a 1, que a lo mejor en vez de que rinda cuentas aquí, mejor ya no van a querer que rinda. Y esto no se trata de poner un cheque en blanco, se trata del país, se trata de decisiones trascendentes. Entonces, bueno, hay que atemperar estas definiciones. ¿Cómo las atemperamos? Como esto no lleva dedicatoria porque no se trata de personas, bueno, atemperamos con un esquema de rendición de cuentas que creemos que es lo mejor que nos puede suceder, un asunto donde hasta donde pudimos hacerlo, porque hay que decirlo, hay otras visiones, las está narrando el propio senador, hay otros que tienen otras ideas y si por ellos fuera, pues ni órgano autónomo, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que estos órganos sean fuertes, sean autónomos, cumplan con su tarea, pero no sean soberanos, que rindan cuentas? No me encanta la vinculación con el Ejecutivo, no, y menos cuando el Ejecutivo no es ni de mi partido, ni mucho menos, pero es una visión adicional que debe de ser más laboriosa que la decisión en 7 personajes
que puedan decir, pongo en manos de una concesión. Y bueno, tiene que decir, la pongo en manos de pero además le cuesta 100 pesos. Bueno, yo quiero que el Ejecutivo opine y me diga, oye, no estoy de acuerdo, eso no cuesta 100 pesos, esa concesión que pones cuesta 1,000 pesos. Bueno, debe de haber un debate, la gente se entera, pero además después está el legislativo, al cual le vas a explicar por qué das en 100 pesos algo que dicen acá que cuesta 1,000, y bueno, que se abre el debate, que entren los ciudadanos, que haya polémica, y bueno, que les cueste un poco más de trabajo el defender por qué pongo en manos de quién un valor tan importante y en este precio. Entonces, bueno, fue parte del trabajo que logramos construir, no obstante a que a lo mejor no estaba en nuestras manos sostener los 5 años o los 3 años, pero bueno, está bien, pero que rindan cuentas, está bien, pero algo que me parece que es muy, muy valioso de esta reforma es la obligación de estos órganos. Yo no conozco otro ejemplo, por lo pronto aquí en nuestro país, no sé si lo haya, de un órgano que tenga que presentar un programa anual de actividades al Congreso. Es decir, estos órganos van a llegar a la Cámara de Diputados y al Senado a decir, el año 2015, esto es lo que yo voy a trabajar. Bueno, ya me tienen que decir qué quieren concesionar, a dónde quieren llegar, por qué, cuánto van a invertir. Tienen que presentar informe cada 3 meses a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Tienen que comparecer por lo menos una vez al año aquí en el Senado. Y una cuestión que no es una facultad propiamente, pero se reconoce la posibilidad de que el Ejecutivo le solicite al Legislativo citar a esos órganos cuando no esté de acuerdo en uno de sus planteamientos. Estamos hablando entonces, Ciro, de que está el Ejecutivo, el Legislativo, los órganos autónomos, y bueno, si ya con todas estas manos además nos sigue yendo mal, pues ya estaríamos hablando de otra cosa. Claro, pues está ahí la descripción de cómo se van creando también balances y contrapesos a los nuevos órganos, que son una apuesta por la autonomía, pero al mismo tiempo esa autonomía no puede implicar que 7 personas hagan lo que su voluntad y nada más su voluntad les indique en una materia tan importante, donde se está jugando pues el interés público, como ustedes lo definieron en la propia reforma constitucional. Vamos a ir a nuestra sección de conclusiones. Acompáñenos, estamos de vuelta en unos segundos.